Bueno, buenas tardes, muchachas y muchachos. Iniciemos esta semana 10 de este curso de estructuras de acero, ¿no? Vamos a empezar a estudiar más bien un nuevo tema, que es el tema de flexocompresión. Flexocompresión lo vamos a entender aquellos elementos que están sometidos a flexión. Flexión son momentos más los elementos que están sometidos al mismo tiempo a carga axial, generalmente de compresión. Lo que básicamente son las columnas de nuestras estructuras, las columnas de los edificios, son elementos que funcionan con momentos debidos a la flexión y con carga axial de compresión. Ese sería el tema para el día de hoy. Quisiera entonces, en realidad son dos temas que ya hemos estudiado. Al inicio del curso estudiamos el tema de diseño de columna, le llamamos diseño de columna, pero eran columnas sometidas nada más a carga axial. ¿Recuerdan? Después estudiamos el diseño de las vigas. Las vigas generalmente son elementos horizontales que están sometidos a momentos de flexión. Ahora la idea es juntar esos dos elementos o juntar los esfuerzos en esos dos elementos para ver cómo diseñamos entonces los elementos que están sometidos al mismo tiempo, por decirlo así en palabras sencillas, a compresión y a esa flexión. Para eso me gustaría empezar haciendo un repaso primero de estos dos temas. ¿Recuerdan el diseño de las columnas con carga axial concéntrica? Esto lo que quiere decir es que la carga viaja paralela al eje principal del elemento, ¿no? Y que solo esa carga existe, prácticamente. ¿Ok? Entonces, para el comportamiento de las columnas, bueno, ya lo habían estudiado ustedes, es básicamente la falla que se presenta en las columnas es de compresión, ¿no? Entonces, como es compresión, la resistencia de la columna depende de cuánto longitud tenga esa columna, o específicamente depende de su relación de esbeltez, medida como KL entre el radio de giro. Pero básicamente es una medida de la longitud de las columnas. Entonces tendríamos unas columnas con una longitud de esbeltez o una longitud de esbeltez grande, ¿verdad? Que fallan prácticamente por pandeo de Euler. Se pandean. Y el pandeo, el problema que tiene es que es una falla repentina. Uno va cargando el elemento, la columna, y cuando se llega a la carga crítica, se pandea. Y decimos el elemento falló. Eso prácticamente se presenta en los elementos que tienen longitudes grandes. Otros elementos que tienen longitudes pequeñas, ¿verdad? O relaciones de esbeltez pequeñas, entonces fallan en una combinación ya de pandeo y de aplastamiento del acero, o por fluencia del acero. Aquellas columnas que alcanzan relaciones de esbeltez bajas, entonces prácticamente que fallan por fluencia. Y esos son los dos tipos de falla prácticamente que debemos controlar en una columna de acero al diseñarla en compresión. Hay una limitación que es importante mantenerla, que la relación de esbeltez KL entre F sea menor de 200. Aunque no es obligatoria en las especificaciones, siempre es conveniente mantener esa relación de esbeltez menor o igual a 200. Entonces, como mencioné, hay dos tipos de falla. Unas columnas que fallan más cercanos a la fluencia, ¿verdad? Cuando los esfuerzos en la columna son iguales a la fluencia, o columnas que fallan prácticamente por Euler, por pandeo. Entonces, lo primero que tenemos que medir o hacer para calcular, diseñar una columna, bueno, recuerden, es estimar esas relaciones de esbeltez en los dos ejes,
la columna va a fallar donde la velación de Beltrés pues sea mayor, ¿no? Esa velación es KL entre el vallo de giro, en X o en Y. Y los K aprendimos que dependen de las condiciones de apoyo. Y podemos determinarla de dos maneras. Uno, utilizando una tabla de casos ideales, ¿no? Y otro, utilizando unos nomogramas también. Aquí tenemos dos formas de calcular este valor de K o condición de apoyo. Es la primera decisión que tenemos que tomar cuando diseñamos columnas. Cuando tenemos la velación del Beltrés, entonces KL entre R, que la que rige, la mayor, repito, entonces tenemos que pensar en qué lado o qué tipo de falla va a ocurrir en nuestra columna. Y eso lo determinamos con este factor 4.71 raíz de el módulo de elasticidad entre el esfuerzo de fluencia del acero. Entonces, cuando la relación del Beltrés es menor o igual a 4.71 por la raíz de FY, estamos más cercanos a la falla de por fluencia y el esfuerzo crítico será 0.65 elevado a la FY entre el esfuerzo de Euler por el esfuerzo de fluencia del acero. Y cuando la relación del Beltrés es mayor a 4.71 raíz de E entre FY, entonces prácticamente la resistencia a la columna es la carga de Euler multiplicado por un factor de 877, donde el esfuerzo de Euler, ya lo conocen ustedes, es pi cuadrado por E entre la relación del Beltrés elevado al cuadrado, ¿no? Con eso determinamos el esfuerzo crítico. Este segundo caso es un pandeo que se da en el banco elástico y en este segundo caso, el primer caso, mejor dicho, le llamamos el pandeo inelástico, que se haría en el banco inelástico. Y con eso determinamos este esfuerzo crítico. El esfuerzo crítico, sencillamente lo multiplicamos por el área de la columna y tenemos entonces la carga nominal o la capacidad de esa columna, esfuerzo crítico por el área bruta. Y si trabajamos con el método de resistencia último, la carga nominal, lo que verdaderamente soporta esa columna, la multiplicamos por un factor de phi, ¿no? Donde en el caso de columnas, este factor phi vale 0.9. Eso, a grandes rasgos o rápidamente, es como diseñamos columnas en compresión axial. ¿Hay alguna consulta, duda hasta el momento? Por otro lado, entonces tenemos el diseño de elementos sometidos a flexión o el diseño de vigas. Y generalmente nosotros vamos a trabajar con vigas compactas. ¿Ok? Aquellas vigas que no sufren problemas de pandeos locales del alma o del patín. ¿Ok? Aquellas vigas compactas que cumplen con las velaciones anchos tesor, tanto en los patines como en el alma. De hecho, son la mayoría de las vigas que existen en el mercado. Entonces, no obstante que sea una viga compacta, las vigas compactas, su resistencia va a depender de el aviostamiento lateral que le pongamos a esa viga. El aviostamiento lateral o el LB, ¿no? Para evitar precisamente lo que se conoce como el pandeo lateral torsionante. Aún así, una viga sometida a flexión, una viga compacta sometida a flexión, puede pandearse lateralmente, como lo habíamos visto en la simulación con el SAP. Y entonces, para impedir ese desplazamiento lateral de la viga, entonces es que aplicamos un aviostamiento lateral o LB. Entonces, la resistencia de las vigas depende de este aviostamiento lateral. Hay unas vigas que tienen, digamos,
que la longitud de aviostramiento lateral es muy pequeña y entonces esas vigas, la capacidad de esas vigas será la máxima resistencia a flexión del acero, que es un phi por FY por Z, donde el phi es 0.9 y el Z es el módulo de sección plástico del perfil. Las vigas con un aviostramiento muy pequeño, menores a un valor de LP, aviostramiento plástico, tienen la máxima capacidad de una viga de acero, FY por Z, ¿no? Donde el aviostramiento plástico se calcula fácilmente como 1.76 por el radio de giro en Y, en el eje débil, por la raíz de E entre F y Y. Entonces, vigas que tienen un aviostramiento menores a LP pueden adquirir la máxima capacidad del acero a flexión, FY por Z. De ahí en adelante, la resistencia o capacidad de la viga empieza a disminuir de manera lineal hasta un valor de aviostramiento elástico llamado LF, ¿no? Entonces, aquí las vigas disminuyen su resistencia de manera lineal, siendo una expresión para calcular esta resistencia, la que se muestra acá, MP menos MP por MR, que le llamamos O.7 FY por el módulo de sección elástico de la viga, por una razón de LB menos LP entre LF menos LP. Esta ecuación es la que rige en esta parte lineal del gráfico de resistencia a la viga. Es una interpolación de esta línea recta, ¿no? Y el LF, pues aquí lo muestran. Aquí está la fórmula para calcularlo, ¿no? Entonces, la resistencia a la viga depende según este gráfico. Y de ahí en adelante, para vigas con un aviostramiento lateral ya muy grande, la resistencia de la viga sigue disminuyendo, pero ya no lineal, sino de una manera parabólica. Y entonces el esfuerzo de la viga será, el momento que resiste la viga será ese esfuerzo crítico por el módulo de sección elástico, donde el esfuerzo crítico viene calculado por esta formulita, que no voy a... Entonces tenemos tres, digamos, condiciones o zonas de resistencia a nuestras vigas. Unas vigas que alcanzan la máxima capacidad del acero cuando tengan aviostramientos laterales muy pequeños, menores, iguales a LP. Hay unas vigas cuya resistencia varía linealmente, que son las vigas que están en el rango de LP y LF. Y después otras vigas cuya resistencia prácticamente es muy poca y varía linealmente, que son las vigas que tienen aviostramientos muy grandes, mayores a LF. Y entonces, para tener la resistencia de una viga, tenemos que conocer su gráfico de resistencia al pandeo lateral torsionante, que es una función de su aviostramiento lateral, ¿no? Tal como está en este gráfico. Hay otro concepto importante en el diseño de las vigas, y es que podemos incrementar la resistencia de la viga debido a las variaciones de positivo a negativo que sufre el momento a lo largo de la viga. En términos de un factor CV, podríamos incrementar la resistencia de esa viga. Hay un primer tramo o en la zona de máxima capacidad donde ahí no podemos incrementar la resistencia de la viga. ¿Por qué? Porque ya se llegó a la máxima capacidad del acero. Pero de ahí en adelante sí podemos incrementar la resistencia de la viga en este factor CV, ¿no? Y el CV era una función de los momentos que hay en la viga, ¿no? Ahí tienen ustedes la ecuación. Porque el primer gráfico, lo que les mostré anteriormente,
se hizo para, o se obtuvo la resistencia de la viga cuando el momento era uniforme a lo largo de la viga. Pero cuando el momento varía, entonces podemos incrementar la resistencia de nuestra viga en ese término CB. Y aquí está la fórmula de nuevo para determinar el CB. Entonces, cuando el momento varía, pasa de negativo a positivo, entonces podemos incrementar la resistencia de nuestra viga en este factor o coeficiente de flexión. Y básicamente ese es el diseño de las vigas en flexión. Nosotros trabajamos con vigas compactas. Entonces, las vigas compactas pueden fallar por el pandeo lateral torsionante. Y la resistencia al pandeo lateral torsionante de una viga de acero depende de su longitud de aviostramiento. Eso es básicamente la idea. ¿Hay algún comentario? Ahora vamos a tomar, digamos, un elemento. Vamos a tener ahora un elemento, una columna de una longitud dada, L, ¿no? Con condiciones de apoyo ahí que uno conoce, ¿no? Pero ahora, además de tener carga axial PU, combinada va a tener momentos aquí, tanto en el extremo superior, digamos, momento último top y momento último en la base del elemento. Vamos a tener entonces un elemento que está sometido a compresión PU, ¿no? Más ese mismo elemento está sometido a momentos MU top y momento MU en la base. ¿Ok? Eso sería el problema que tenemos que resolver hoy en día. ¿Cómo diseñar entonces elementos que tienen carga axial más momento, ¿no? Por ejemplo, ok, tomemos el caso de una columna, a ver qué les parece. Veamos algunas aproximaciones al problema. Tomemos el caso de una columna acá que tiene una carga última de 520 kilolibras. Pero también esa columna tiene un momento acá de 210 y un momento en la base también de 105, en unidades sería kilolibras por pie. Kilolibras por pie. ¿Ok? Entonces, ¿cómo diseñar este elemento? ¿Qué se les ocurre para diseñar ese elemento? Ok, hagámoslo más fácil. Dividamos este problema tal como lo puse antes. Un caso, esta columna, pero solo sometida a carga axial. Y esta carga axial vale 520. Más otra columna, pero ahora sometidos a momento. Aquí de 210 y en el extremo de 105. ¿Cómo hacen para diseñar esta columna? ¿Cómo hacen para diseñar esta columna? O esta viga, como quieran. Viga en el sentido de que está sometido a momentos. ¿Cómo harían para diseñar esta columna? Una columna sometida a carga axial. Tal vez resolviéndola primero con las cargas axiales y después aparte con los momentos. Ok, de acuerdo. Ahora, ¿usted sabe diseñar una columna solo con carga axial? Sí, no.
¿O no? Sí, como lo habíamos visto. Ok, perfecto. ¿Sabe diseñar una viga o una columna con momentos? ¿Sí o no? Sí, Ok. Entonces, estamos de acuerdo que sabemos diseñar los elementos, llamémoslo así, por separado. Ok. Ahora, ¿qué les parece? Pongámoslo así, ¿qué les parece? Simplificamos todavía más el problema. Ya aquí lo separamos. Pero si tomamos la misma columna con la carga axial acá, 520 y por aquí los momentos de 210 y 105 y diseñarla por separada la carga axial. Sabemos diseñar la viga con momentos. Pero, ¿qué les parece si en lugar de diseñar esta columna, vamos a tomar la misma columna acá con la misma longitud, las mismas condiciones de apoyo, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero en lugar de diseñarla con esta carga axial y con ese momento, yo la diseño para una carga axial, llamémosle una carga axial más grande. ¿Ok? O ese más grande, en realidad llamémosle una carga equivalente. Entonces, la idea que les estoy presentando es que en lugar de diseñar la columna con una carga axial, llamémosle, digamos, pequeñita y momentos, vamos a diseñar la columna para una carga axial, para solo carga axial, pero esa carga más grande. Y entonces vamos a decir, si la columna soporta esta carga axial más grande, entonces me va a soportar ya realmente una carga axial más pequeña más un momento. ¿Ya? Entonces, yo lo que podría hacer es, como método de diseño, diseñar solamente una carga axial más grande. Ahora, el problema es entonces, ¿cómo hago para obtener esa carga más grande? ¿Ok? ¿Cómo hago para obtener esa carga más grande? ¿Y cuánto más grande debe ser? Pues, por ejemplo, podría decir que esta carga más grande sería igual, llamémosle, para ir precisando, carga equivalente, sería mi carga axial más un momento, el momento más grande. Lo que observen aquí, digamos, aquí hay kilos por pie. ¿Ya? Necesito, como por acá, necesito algún valor, algún factor de conversión como para convertir todo a las mismas unidades. Digámosle a ese factor, llamémosle un factor M. ¿Ok? Un factor M. Que digamos me permite hacer la conversión de unidades. Por decirlo así, en palabras sencillas. ¿Qué pasa si yo uso, digamos, si hago M igual a 1.7? ¿Okay? Después vemos de estos M en qué valor andan. Pues yo tendría una carga más grande o equivalente igual a 520 más 1.7 por 210. Y esto me da una carga de 577 kilolibras. Y entonces ya no diseño mi columna 520, sino que busco una columna de 877
kilopounds. ¿Y cómo diseñan ustedes esta columna? Que me soporte 877 kilolibras. ¿Cómo haríamos? Profe, una pregunta. Ajá. ¿De dónde definió que SM es 1.70? Eso No. lo subió. Por ahora, digamos que fui como un mago, me lo saqué así del sombrero. ¿Ok? Ah, ok. Listo. Digamos, un valor ahí que me inventé yo. ¿Ok? Un 70% más. Pude haber dicho un 60. Pude haber dicho un 50. Algo así. ¿Ok? Por ahora, ¿verdad? Y entonces, yo dije, bueno, me parece que si la diseño para casi el doble, o la diseño para el 70% de la carga axial, entonces ya en la realidad me soportaría esa carga axial más el momento. Ahora lo que me interesa es que tengo que diseñar una columna para que me soporte ya no 520, sino 877 kilopounds, kilolibras. Profe, otra pregunta. ¿Ese Sí. factor es adimensional o si tiene unidades? En realidad, la idea simple que les estaba queriendo dar es que vean que la carga axial está en kilolibras, ¿verdad? El momento está en kilolibras por pie. Pero yo lo que necesito, digamos, es convertirlo todo a kilolibras. Entonces, si lo quiere ver así, entonces, digamos, este factor sería como 1.7 y las unidades 1 entre pies, si lo quiere ver así. Ya, para que la multiplicación entre 1.7 por 10, se me van los pies y me quedan solo kilolibras. Si lo quiere ver así. Ok, gracias, profe. Pero eso no es tan Sí, no es tan relevante, digamos. no es No tan relevante. multiplicamos. Sí. Ok. Entonces, el asunto es, diseñemos una columna de 877 kilopounds. Entonces, o uso todas las ecuaciones que les mostré antes, o podría utilizar la aplicación, yo se las repartí, ¿verdad? Aquella DAC de columnas, ¿no? Y escoger por aquí una columna que me soporte los 877. Esta misma, están viendo la tabla, ¿verdad? La hoja. Sí, profe. Ok. Esta hoja también me permite, digamos, ¿cómo se llama? Obtener la resistencia para grupos de columnas. Digamos, yo puedo calcular la resistencia de columnas W14, W12, W10, ¿no? Dado un FY, y voy a decir en este caso que el KL, la relación del Beltés es de 20. La K1, L igual 20. Entonces, si yo escojo una columna de W12, entonces aquí puedo calcular la resistencia. No, busco primero, perdón, aquí están los perfiles W12 con sus áreas, radios de giro en y calculo la resistencia de estas columnas. ¿Ok? Y entonces buscaría por acá una columna que tenga una carga ligeramente superior a los 877. ¿Ok? Voy a hacerlo para la columna voy a usar W14. ¿Ok? Y entonces busco los W14. Aquí están. ¿Ok? Y le voy a decir al programa, entonces, calcúleme la resistencia de estas columnas. Entonces, vean que lo único que he decidido es que quiero una columna W14 y el tipo de acero FY50. Entonces busquemos una columna cuya resistencia sea ligeramente superior a 877. Entonces la primera, 14 por 730, resiste 7.987.
casi 10 veces más, ¿no? Un poquito más pequeña. 14 por, digámosle por acá, vean, 14 por 99 soporta, bueno, la 14 por 90 soporta 876. Estamos en el límite, ¿no? Una 14 por 99 soporta 964, ¿no? Y la que le sigue, 14 por 109, soporta 1064 kilolibras. Entonces, quizás las más cercanas podrían ser la 14 por 99 con 964 y la 14 por 109, 1064. Entonces, cualquiera de las dos yo podría utilizarla como mi columna. ¿Ok? Y entonces simplemente selecciono esa columna, la 909, la selecciono y entonces digo, ahí está la 14 por 109, tiene un área de 32 y una carga última a la capacidad de 1064 kilolibras. Y entonces ya diseñé mi columna. Entonces, esta columna 14 por 69, entonces yo espero que me soporte, ahora sí, ya en la realidad, una carga de 520 más momentos, ¿no? Más los momentos. Pero ya hice la selección de mi columna, ¿ok? Ya hice la selección de mi columna basado en una carga más grande. Y esta carga más grande me sirvió para escoger esa columna, ¿no? Para hacer esa selección preliminar de mi columna. Entonces la idea aquí fue, con esto fue que yo puedo seleccionar una columna preliminarmente con una carga axial más grande, ¿verdad? Me falta, y yo supongo que esa columna resiste mi carga axial más pequeña y resiste el momento. Pero esto tengo que probarlo. Esto tengo que probarlo. ¿Cómo lo pruebo? Bueno, cuando en el método de diseño nuestro, el método de diseño nuestro dice que las cargas, llamémosle Q a las cargas que aplican en un elemento, tienen que ser menores o menos iguales a la resistencia, ¿no? A la resistencia del elemento. Eso es lo que nos dice básicamente la teoría, que las cargas no pueden exceder a la resistencia porque si no fallan, así de simple, ¿no? En realidad, ¿cuáles cargas? Bueno, tenemos carga muerta, tenemos carga viva, carga de sismo. Entonces aquí es una combinación de cargas, ¿verdad? Llamémosle una sumatoria de cargas, ¿no? Y aquí la resistencia también del elemento se debe a diferentes tipos de fallas. Fallas por compresión, falla por fluencia o de una viga. Entonces también podríamos decir por acá que es la sumatoria de la resistencia del elemento. Entonces yo sumo todas las cargas y sumo las resistencias y eso tiene que ser la resistencia mayor a las cargas, ¿no? En otras palabras, que la sumatoria de las cargas entre la resistencia del elemento tiene que ser menor o igual a 1. ¿No? Esto ya lo habíamos comentado un poco, ¿no? Este cociente o esta división. Entonces, para que un elemento no falle, la razón entre las cargas y su resistencia tiene que ser menor o igual a 1.
cuando esta razón es mayor a 1, entonces, si, digamos, esta sumatoria entre las resistencias es mayor a 1, entonces el elemento falla. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo esta ecuación, ¿no? Ok, entonces tomemos el caso de un elemento en compresión más, más cargas que hacen tensión o que producen flexión, perdón. Entonces, ¿cuáles son las cargas en compresión? Desglosando un poco esta sumatoria. Bueno, sabemos, le denotamos como P1 más la flexión o los momentos flexionantes le llamamos MU. ¿Ok? Es esta primera parte de esta ecuación. La carga axial que actúa más el momento de flexión que actúa. Estas son las fuerzas que actúan en el elemento, ¿no? Dividido entre la resistencia, ¿no? Entre la resistencia del elemento. En general le llamamos, digamos, un phi por Pn, para hacer la diferencia, ¿no? Esto es la resistencia del elemento. Esto es con lo cual empecé la lección. Y en la resistencia a flexión, denotémosle como phi mn, ¿no? En el caso en flexión, este término es el gráfico que yo les mostré, ¿no? Por aquí LB y por aquí MU. Esto es la resistencia de una viga. Y esto tiene que ser menor o igual a 1. ¿Ok? Entonces, esto, phi PU entre phi PN más MU entre phi MN menor o igual a 1 es lo que se llama una ecuación de interacción. Una ecuación de interacción. Y con esta ecuación de interacción vamos a revisar el diseño de las columnas en flexo-compresión. Esto no es más que, si ustedes lo ven, digámoslo así, esto es como este término PU entre phi PN, MU entre phi MN, es como la ecuación de un círculo, ¿no? Cuando uno tiene el círculo, digamos, es como escribir A más B al cuadrado entre R cuadrado, radio, y esto es igual a 1. Esta es la ecuación de un círculo, ¿no? Haciendo una analogía un poquillo así, medio sacada de la manga, esta ecuación se parecen a esta, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, esta ecuación de interacción es un círculo también. Aquí yo pongo el momento y aquí yo tengo mis valores de carga axial. Y esto es un diagrama de interacción. ¿Ok? Entonces, valores menores a 1 en esta ecuación significa que están por debajo del círculo. Valores mayores a 1 significan que estas razones sobrepasan digamos, la circunferencia del círculo, ¿no? ¿Ok? Y entonces, con este diagrama de interacción o esta ecuación de interacción es que vamos a diseñar nuestras columnas o vamos a comprobar Siempre partimos de un diagrama de interacción, ¿no? Donde en el eje Y tenemos la razón de carga axial entre la resistencia a compresión y en el eje X tenemos los momentos que actúan entre las resistencias a flexión de la viga. Y en lugar de tener esa forma circular, el ISC lo dibuja ese diagrama de interacción como dos líneas rectas, ¿ok? Unos tramos en que
la carga axial es muy pequeña, llamémosle así, esta razón es pequeña, ¿no? Y entonces la ecuación de interacción es PU entre la resistencia a compresión, pero la parte en flexión la multiplicamos por 8/9. Es esta línea. ¿Ok? Y cuando la carga axial es relativamente pequeña, ¿ok? Esta razón menor a 0.2, lo ven por acá. Entonces, perdón, aquí está lo mismo. Aquí es, entonces, en este tramo del diagrama, esta razón de la carga axial entre la resistencia axial, lo dividimos entre 2 y le agregamos, le sumamos nada más el término de MU entre la resistencia a flexión, ¿sí? MN. Y esto es menor o igual a 1, ¿no? En general en acero no utilizamos mucho el diagrama de interacción. Si cuando vean cuando estudien columnas de concreto, si van a dibujar estos diagramas de interacción para las columnas de concreto. En el caso de acero, se usa directamente estas ecuaciones, ¿no? Y entonces la especificación da dos condiciones. Cuando la razón de carga axial entre su resistencia es mayor a 0.2, entonces la ecuación de interacción que debemos utilizar es esa razón de carga axial más 8/9 de la razón de los momentos. ¿Okay? Y cuando la razón de carga axial es menor a 0.2, ¿okay? Entonces dividimos esa razón entre 2, 1/2 de la razón, más la sumatoria de las relaciones del momento que actúa y el momento resistente. En general, en el eje X o en el eje Y. ¿Ya? Podemos tener un elemento, y este es un elemento en una viga, ¿no? Y este es su eje X, este es su eje Y. La estoy dibujando acostada, ¿no? Entonces podemos tener momentos alrededor de su eje fuerte, un MX, y momentos también alrededor de el eje débil, un momento MY, como generalidad, ¿no? ¿Ok? Entonces podríamos tener un elemento sometido a momentos en sus dos ejes principales. Entonces, dependiendo de esta razón, de qué tan grande sea esta razón, entonces utilizamos la primera ecuación, ¿ya? Donde disminuimos un poquito, 8/9, las razones de inflexión, o cuando esta razón de carga axial entre resistencia axial es menor a 0.2, entonces dividimos esta razón, usamos un medio, más las razones de momento y resistencia a flexión. Y con eso comprobamos entonces el diseño de nuestras columnas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, okay, vámonos al caso real. Entonces, yo dije, tengo mi columna de 20 pies. Esa columna tiene una carga axial PU. Yo estoy suponiendo que ya hice las combinaciones y eso, de 520 kilolibras. Esta columna tiene momentos acá, un MU de en la nudo superior de 210 kilos por pie y un momento acá, MU en la base, ahora de 100 kilolibras por pie. ¿Ok? De 100 kilolibras por pie.
Bien. Entonces, ¿cómo? Para comprobar que la columna resiste, tenemos que utilizar la ecuación de interacción, ¿no? Entonces, recuerden, escogimos inicialmente con la carga equivalente o la carga más grande, escogimos una columna W14 por 109. Esa carga equivalente me sirvió para seleccionar este perfil. Ahora lo que tengo que probar es que este perfil me soporta una carga de 520 y un momento, el máximo de 210. Si soporta esa combinación, obviamente va a soportar la carga axial aquí abajo de 520 más este momento de 100. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante es que yo hice una selección preliminar de mi columna con una carga más grande. Pero ahora tengo que probar que eso que hice está bien. 2. ¿Ok? Entonces tengo que utilizar la ecuación de interacción. Como ya la tengo, entonces yo sé que el área de esa columna es de 32 pulgadas. Tiene radios de giro en X de 622 y en el eje débil de 373. Estos son pulgadas. Tiene un módulo Z en X de 192. Tiene un ZY de 92.7. Tiene un SX de 173 pulgadas al cubo. Estas son pulgadas al cubo. Y un SY en la otra dirección, o la débil, de 92.7. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es capacidad, bueno, no lo primero, pero determinemos la capacidad en compresión. La capacidad en compresión de esa columna 14 por 109. Entonces, como mostraba originalmente, primero hay que calcular las razones del Beltès. Razones del Beltès. ¿Ok? Los KL entre L. ¿Ok? Entonces, voy a usar por simplicidad K igual 1. ¿Ok? Entonces, KL entre EBX, KL entre EBY. Esto sería 1 por 20 y por 12. Este 12 es para, de nuevo, piezas pulgadas. Entre el radio de giro en X 6.22. Y esto me da 38.5. Y en el eje Y sería 1 por 20 por, de nuevo, de pieza a pulgadas. Estos son pies, estos son pulgadas por pie, por 12 entre el radio de giro en Y, que es de 373, y esto me da 64.3. Entonces, el que dice es el más grande. Entonces, yo sé que mi columna, si se pandea en el eje Y, en el eje débil, lo cual es la mayoría de los casos. Lo otro es saber en qué lado o cuál ecuación utilizar para calcular el esfuerzo crítico. 4, entonces hay que calcular 471 raíz de E entre FY. Y esto es 471 por módulo de elasticidad 29.000
entre F y 50, y esto es 113. Y como este valor es mayor de 113, es mayor a KL entre V igual a 64, entonces yo sé que mi esfuerzo crítico viene dado por esta formulación, 65,8 por FY entre el esfuerzo de Euler por FE. ¿Okay? Y esta hay que calcular Euler primero. Euler es, recuerden, pi cuadrado por E entre KL R al cuadrado. Y esto es pi por 29.000 entre KL entre F 64. Y entonces esto me da que Euler es 69.2 kilo KSI. Este es esfuerzo. Ya con este valor ya puedo calcular el esfuerzo crítico. El esfuerzo crítico sería punto 658 FY entre FE 69.2 por FY que es 50. Y si ustedes operan, este esfuerzo nos da 36.95 kilolibras por pulgada cuadrada. Vean que es menor que el esfuerzo de fluencia. Y ya con esto, entonces podemos, yo sé que la capacidad PU de mi columna es un phi por el esfuerzo crítico por el área bruta de la columna. Y si operan, esto será 0.9 phi, esfuerzo crítico 36.95 y el área es de 32. Y esta capacidad me da igual a 1064 kilos. Vean que es la misma que yo obtuve en el programa, que fue la que escogí.